Queridas hermanas y hermanos, cuando Cristo dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, manifestó claramente que todos los seres humanos, absolutamente todos, podemos cometer errores por múltiples razones. Algunos ejemplos: porque no nos levantamos de buenas, porque creíamos que estábamos haciendo lo correcto, porque recibimos una información incompleta o equivocada, porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, porque no calculamos bien, porque no medimos las consecuencias, porque no conocemos los mandamientos, porque nos dejamos llevar por lo que hacen otros, porque nos dejamos llevar también por el mal y muchas cosas más. Por esta razón, desde que éramos niños, comenzamos a cometer errores. Lamentablemente, una educación equivocada puede hacer que el niño, al que se le recalquen más sus errores que sus logros, pueda llevarlo a consecuencias negativas, haciendo que él olvide que es un ser único, importante, valioso, irrepetible, que merece ser amado y ser feliz como hijo de Dios. Y es que desde que éramos niños, cada vez que nos equivocábamos, cada vez que tú o yo nos equivocábamos, comenzamos a tener dos tipos de reacciones por parte de nuestros papás y educadores. Ambas reacciones buscaban que corrigiéramos el error, pero las reacciones de papás y maestros eran totalmente distintas una de la otra. La más frecuente era a través del enojo de nuestros educadores, con gritos, etiquetándonos como tontos y con un castigo. Esta reacción les permitía a ellos, a los papás, a los maestros, desahogarse o sacar su enojo, pero no es la mejor reacción, porque incluso llega a bajar la autoestima del niño. En esa reacción, simplemente se nos juzgaba sin tomar en cuenta las posibles causas del error, y parecía que lo más importante era el error y no la persona, el castigo y no corregir el error o daño. El ejemplo típico: el niño está jugando, con la pelota rompe un vidrio o rompe un florero, niño tonto, niño menso, niño malo, ya no te quiero. A ver, el niño no rompió el florero o el vidrio a propósito, fue un accidente. Y tú lo estás etiquetando ya como niño tonto, malo, feo, etc. Bueno, así que esa era una de las reacciones y la menos adecuada. La otra reacción de parte de los papás y educadores era mucho más sabia. Ante el error, nos hacían entender que nosotros éramos más importantes que el error o falla. En primer lugar, nos hacían entender que nos amaban y que esto implicaba una corrección por nuestro bien. No nos juzgaban simplemente, sino trataban de comprendernos. Nos hacían entender que no éramos tontos, porque todos cometemos errores, incluso ellos. Pero también nos enseñaban la responsabilidad de corregir el error y aprender de él. En esta segunda reacción, los padres o educadores no hacen sentir mal al niño o al alumno, y él siente que sus padres o educadores lo siguen amando, como en el caso del niño que rompe el vidrio. A ver, ven para acá, ¿qué es lo que pasó? Ay, mamá, se me fue la pelota donde yo quería. Bueno, te comprendo que no me dieras las consecuencias, te comprendo que no eras malo, vamos a aprender a tener cuidado, pero te voy a quitar tus domingos para que pagues el vidrio que rompiste. Pero tú sabes que te quiero, ¿verdad? Sí, mamá. Qué distinta esta segunda reacción de la primera reacción. Lamentablemente, la primera reacción ante los errores de la infancia crea una cadena. Si los niños fueron juzgados severamente, aprenderán a hacer lo mismo con sus hijos, porque esa actitud propicia una baja estima que va creciendo con ellos, y si no la corrigen, cuando se convierten en jóvenes o en adultos, van a ser jueces implacables de su prójimo. Ante los errores de los demás, repetirán sin darse cuenta
la actitud equivocada que sus padres o educadores tuvieron hacia ellos: juzgar, 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 en lugar de comprender. Y en esos juicios no se busca el bien o el cambio de la otra persona, darle herramientas y ayuda para que corrija su error, sino más bien humillarlo y hacer sentir mal, publicar sus errores, hacerle sentir que él es la única persona que se equivoca en el mundo, descalificar sus partes positivas, bajar su autoestima, como si quien lo está juzgando y criticando fuera perfecto. Como aquel maestro que el niño pasa, se equivoca en la multiplicación y le dice: niño tonto, menso, vete a la esquina, póngale orejas de burro. Ah, caray, cuando pude haberle dicho: mira, te equivocaste, vamos a ver en qué estuvo el error, ya lo corregiste, qué bueno, bravo. Ese niño no va a tener miedo a pasar al pizarrón. En cambio, si lo descalificaron, si lo juzgaron, ese niño va a aprender a juzgar también en forma inclemente. La psicología nos enseña hoy que para ayudar a corregir a una persona se debe tener empatía con ella, ponerse en sus zapatos, comprender lo que hizo antes de juzgarla. Pero a la psicología le ganó por muchísimos años la palabra de Dios y especialmente el Evangelio. Si la regla de oro es: trata a los demás como quieres que te traten a ti, o no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, a nadie nos gustaría que cuando cometemos errores nos etiqueten de malos o tontos. A nadie nos gustaría que nos quitaran la oportunidad de corregir el error o que nos releguen por el error cometido. A nadie nos gustaría que nos juzguen en lugar de comprendernos. Ciertamente es necesario señalar el error para que quede claro. Pero si la persona está en la actitud de corregirlo, adelante. De lo contrario, juzgar por juzgar está mal. Cuando Cristo dijo: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, nos hizo entender que no podemos lapidar a nadie con nuestras críticas insensibles, con nuestros comentarios burlones, con nuestros juicios temerarios emitidos como si nosotros fuéramos perfectos. En aquella ocasión, Cristo, que no tenía pecado, podía haber levantado una piedra y arrojarla, pero no lo hizo. Prefirió comprender, no juzgar y corregir con amor. No se burló de la pecadora, no la etiquetó, no la evidenció ante los demás, la corrigió con amabilidad diciéndole: levántate y no vuelvas a pecar. Con eso nos enseñó que Él no vino a juzgar, sino a comprender. No vino a hacer un juicio de las ovejas perdidas, sino a buscarlas para que no se pierdan, para que se salven. Con esto nos enseña el sentido de la corrección fraterna, buscar el bien de los demás. Por eso, actualmente se insiste en que el sentido de la corrección de padres y maestros hacia hijos y alumnos no debe de ser para hacerlos sentir mal, hacerlos dudar del amor de quienes les dieron la vida, ni de quienes los educan, bajar su autoestima o deprimirlos, sino más bien hacerles sentir que son tan importantes, tan amados, que por eso se les ayuda a corregir los errores. Ese fue el pensamiento de San Juan Bosco, porque en el tiempo de este santo, en las escuelas que se hacía con los alumnos, se les golpeaba, se les castigaba, se les expulsaba, se les trataba de lo peor. Y San Juan Bosco dijo: esa no es la manera de educar. Hay que hacer que el alumno se sienta querido en primer lugar. Que el alumno, cuando tenga un error, sienta que todo el mundo se equivoca y que el error se puede corregir y que él es más importante que el error. Por eso San Juan Bosco es el patrono de los educadores que aún en nuestro tiempo no actúan como lo hacía don Juan Bosco. De tal manera que, por esta razón, en el sentido correcto de la educación de padres y de maestros debe de ser que los hijos se sientan, los alumnos se sientan amados. No es importante poner taches como se ponían en otro tiempo, sino insistir en: quizás te equivocaste, pero puedes corregir el error.
Esa misma actitud es la que debe existir entre la pareja, la familia, los amigos o los miembros del grupo. No juicios temerarios o descalificaciones. No publicar los errores antes de buscar cómo ayudar a corregirlos. Hasta el dicho dice, los trapitos se lavan en casa. De acuerdo al Evangelio, es solo cuando se han agotado los esfuerzos para ayudar a corregir a una persona, cuando, si ella no quiere corregir su error, se le debe separar de la comunidad. Pero es más bien raro que cuando una persona se siente amada y tratada con respeto, no quiera corregir su falta. Fíjense que la tribu Bambemba de Sudáfrica celebra el siguiente ritual para corregir la conducta criminal o antisocial de sus miembros. Fíjense lo que hacen. Si un miembro de la comunidad actúa irresponsablemente, se le coloca en la plaza del pueblo. El trabajo cesa y todos los hombres, mujeres y niños forman un gran círculo alrededor del acusado. Y uno a uno, incluidos los niños, van diciendo las virtudes y todas las cosas buenas que el acusado ha realizado. Claro, no se puede ni mentir, ni exagerar, ni inventarse nada. No se puede decir ninguna cosa negativa del acusado. La ceremonia dura un par de días hasta que todos han tenido la oportunidad de contar las bondades del acusado. Al final, el círculo se rompe, la fiesta comienza y la persona es acogida de nuevo en la comunidad. ¿Cuál es el resultado? El acusado se siente fortalecido y animado a vivir de acuerdo con las normas e ideales de esa comunidad. Jesús nos dice hoy cómo hay que resolver las situaciones conflictivas. Hablar en privado, con respeto y preocupación, con la persona que ha caído en el mal o nos ha ofendido. En diálogo fraternal o en diálogo acalorado, no importa, pero en diálogo. Él es el destinatario de tu reproche, pero también de tu responsabilidad y de tu amor, de nuestra responsabilidad y de nuestro amor. Por eso acabo de decir, hay que hablar en privado, en forma fraternal o acalorada, porque a veces para hablar con la persona hay que acalorarse un poquito, pero lo importante es hablar y dar la oportunidad de que la otra persona escuche y se exprese también. Él es el destinatario de nuestro reproche, pero también de nuestra responsabilidad. Dar el primer paso, buscarlo y no ir a contárselo a todos. Se trata de ganar a un hermano. Si no escucha, dice el Evangelio, lleva contigo 2 o 3 testigos. Pero no con la intención de que se sienta amenazado, sino para que vea que son varios los que se preocupan por él y desean ayudar. Dice Cristo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde está Jesús está la salvación y el perdón, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él nos recuerda que somos únicos, valiosos, irrepetibles, merecedores del amor. Y si unos cuantos no son suficientes para que pueda cambiar, entonces podemos involucrar a la comunidad para que ayude. Y finalmente nos dice Cristo, si ni con todo el apoyo o ayuda quiere reconocer su error, ni acepta su conversión, solo en ese caso, porque ya no nos toca a nosotros actuar por él, entonces debemos no separarlo de la comunidad, sino entender que él se ha querido separar de quienes buscan el camino del bien. Cristo busca a la oveja perdida, le muestra su amor y preocupación y la regresa al redil. Pero si esa oveja prefiere mantenerse lejos, no aceptar los brazos de Cristo, la ayuda de Dios, ni Dios puede ir en contra de su libertad, pero tampoco puede permitir que esa oveja le haga daño al rebaño que sigue el bien.